Bueno, toma asiento. Bueno, el mensaje para el día de hoy lo he titulado Él ha dicho que me ama. Dígale al que está al lado. Él ha dicho que me ama. ¿Alguien lo cree? Amén. Él nos ama. Y vamos a empezar con un versículo que está en Juan 3, versículo 16, y vamos a ir hasta el 21 y vamos a entender bien esta palabra que nos entrega el Señor. Y sigue ahí la lectura en la pantalla para que no te desconcentres. De pronto tienes otra versión y por el momento no entiendes. Vamos a estudiar esta. Y dice, pues Dios, ¿qué? Amó tanto al mundo que dio, ¿a quién? A su único hijo. Hasta ahí hay algo, y es que tal vez puede que tú entregues tu propia vida por alguien que sea bueno de pronto, ¿cierto? Puede ser muy escaso, pero podría pasar. Pero tú entregarías tu vida por alguien malo, por un delincuente, por alguien que haya hecho mal a otros. ¿La entregarías? ¿Cierto que no? Humanamente no lo hacemos. Pero Dios, Jesús mismo, dice su palabra que Él entregó, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Por quién? ¿Por los buenos o por los malos? Por nosotros, siendo malos. Y dice, para que todo el que crea en Él, no sé qué, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Jesús venir al mundo y que el Padre enviara a Jesús fue darnos a nosotros ¿qué? Vida, ¿qué? Eterna. Ese fue el propósito con el cual Jesús vino. Y vamos al 17 y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no lo envió para condenar? Porque ya estábamos condenados. ¿Sí? A veces uno dice, no, es que yo después voy a ver si me voy para el cielo o me voy para el infierno, vamos a ver en cuál me ofrecen mejores condiciones. Eso no lo determinamos nosotros. Desde que nacemos hay maldad en nosotros y estamos predestinados para ir a la perdición por el pecado de Adán y Eva. Pero dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de ¿quién? De Él. Él es la puerta, Él es el único por el cual podemos tener acceso al Padre. No hay religiones, no hay otro tipo de cosas donde nosotros podamos ir al Padre. 18 dice, no hay condenación. Ojo, ¿qué? No hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero hay una condición, hay que creer. Y no es solo, ay, sí, yo creo en Dios. No, yo le creo a Dios. Yo sigo, yo lo obedezco, yo hago conforme a su voluntad. Y dice, pero todo, ¿algunos o quién? Todo el que no cree en Él, ¿ya qué? Ya ha sido condenado. Tremendo. Porque cuando no creemos y lo rechazamos, de una vez estamos firmando, o mejor dicho, ya en el récord de Dios, ya tenemos la condenación. Pero viene Jesús a salvarnos, a darnos esa mano para rescatarnos. Y dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo, ¿de quién? De Dios. 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz? Dice, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden. ¿En qué momento es donde el mundo más se dedica a hacer lo malo? ¿En el día o en la noche? En la noche, ¿cierto? Incluso tiempo atrás nosotros nos dedicábamos a estar más en la noche que en el día, ¿cierto? Y esos fines de semana que eran dedicados a la parranda, al trasnocho, ir a vida nocturna. Y mucha gente hoy día
simplemente en el día no se asoma, pero cuando cae la noche salen porque hay un Señor de la noche, ¿cierto? Y es el príncipe de este mundo. Entonces dice que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y mucha gente en su personalidad le da temor acercarse a Dios porque está abrazando tanto la maldad que le da miedo que todo su pecado sea expuesto, cuando es lo que necesitamos hacer. Y en el 21 dice, pero los que hacen lo correcto se acercan, ¿a quién? A la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. O sea que existe una luz que debe permanecer en mí para que otros la vean, ¿cierto? Mira lo que dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y ese es parte del compromiso de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, de mostrar la luz y que nos puedan ver a la luz con transparencia y puedan ver que estamos tratando de agradar a Dios, y no solo tratando, haciendo todo lo posible para poder agradarlo. ¿Estamos? Él ha amado profundamente toda su creación y debemos imitarlo, debemos seguir su ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 versículo 1, y es un pasaje muy hermoso que hace mucho tiempo no lo predicábamos, pero es muy tradicional. Creo que muchos de ustedes, si alguna vez han ido o habían ido a iglesia, habrán pasado por este pasaje. Y dice en el versículo 1, los cobradores de impuestos y otros pecadores, como usted o como yo, ¿cierto? Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces dice en el versículo 2, ¿a alguien que le ayude con ese aparatico? 2, dice el 2, versículo 2, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Pero hay otra versión que dice que se rejuntaba con semejante escoria, porque los religiosos de la época. Entonces aquí nos encontramos dos bandos, ¿cierto? Como los buenos y aquí están a la derecha los buenos y aquí están los malos. No, al revés. ¿Sí? Entonces dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Y sabes, me ponía el Señor una imagen donde Dios está en este momento aquí con su mesa expuesta con el alimento de la palabra, y nosotros estamos aquí aún comiendo con Él, escuchando sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque somos pecadores, pero deseamos agradar a Dios. Alguien que desee salir de esa tendencia de estar haciendo lo malo y agradarlo. Por eso venimos, no por ser perfectos, no por ser ya haberlo logrado, pero sí estamos en un camino de procurar agradarlo y procurar hacerlo mejor y seguir los pasos de Jesús. Entonces, cuando Él habla de esta historia, les explica varias cosas, pero quiero que bajemos al versículo 11 y quiero que tengas ese precedente, como los que reconocían ser pecadores y los que se sienten que son buenos y que pueden juzgar a los demás, ¿cierto? Muchas veces tenemos esas dos posiciones, y vamos a ver entonces Lucas 15 del versículo 11, y dice así. Vamos a ver la historia para que nos vamos dando cuenta. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, porque Jesús después le habló de las ovejas perdidas, le habló luego de la mujer que perdía una moneda y trataba de buscarla. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ir llevando la historia para que la recordemos. El hijo menor, el más pequeño, le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que muera. Imagínese usted es padre de familia, tiene ya hijos grandes
y va a su hijo menor y le dice: papá, necesito que se mosquee, venda lo que tiene, mire cómo hace, pero necesito mi parte de la herencia porque me la quiero mecatear en cositas antes de que te mueras. Póngase en ese lugar, usted como padre, como cabeza de familia, y en este tiempo la historia que cuentan, pues eran hombres que tenían bastantes bienes, y dice: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que te mueras. Primeramente eso era una ofensa, porque es como decirle al papá: muérete ya, usted se va a demorar mucho para morirse, necesito que me dé mi herencia. ¿Será que el papá se enojó? Mira lo que dice ahí. Entonces el padre, ¿qué? Accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Y resulta que en la tradición judía el primogénito heredaba mayor parte que los otros. ¿Y cómo se calculaba? Si eran dos, los bienes se dividían ¿entre cuántos? Entre tres. Y al mayor le daban dos partes. Entonces siempre el mayor, por ser el primogénito, heredaba la mayor parte de la herencia del padre. Y dice que el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, ¿por qué pasaron días? ¿Qué se puso a hacer el papá? A vender lo que tenía, a negociar, a recoger los bienes, y dijo: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida sin frenos, una vida desenfrenada. Déjalo ahí un momento. Y me preguntaba: ¿cuántas veces usted en su mente quiere alejarse de aquellos que le ponen el control, que le dicen qué hacer, cómo hacerlo? Y tal vez usted pensaría: qué bueno yo tener para dónde perderme, qué bueno yo irme, que nadie me diga qué hacer, que nadie me dé instrucciones, que nadie me diga si está bueno o está malo, y hacer lo que me da la gana. Hoy sí se salió. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón muchas veces existe esa rebeldía y esas ganas de simplemente hacer lo que queremos. Y dice: se mudó a esa tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Siguiente. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, porque se acaba, ¿cierto? Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó, literalmente dice, a morirse de hambre. Ya no tenía con qué comprar y tampoco había que comprar. Había pedido su herencia, había decidido hacer lo que quería, abandonar su casa, la protección de su padre, el cuidado. Ya no había que rendirle cuentas a nadie, respetar a nadie. Ya no había que acostarse temprano, hacer lo que quería. Y se fue, empezó a morirse de hambre. Versículo 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y dijo, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer, ¿a quién? A sus cerdos. El único trabajo que pudo encontrar, porque había hambruna, había escasez, fue el convencer a un agricultor que le permitiera ir, y le dieron el trabajo de ir a darle de comer y a cuidar sus cerdos. El cerdo para el judío era un animal puro o impuro. Puro, era impuro. Y han pasado usted cuando va por ahí por la carretera San Pedro, aquí en Antioquia, que pasa uno cerca de las porquerizas, ¿cierto? Huele fuerte, huele. ¿Quién ha tenido en los abuelos que criaban los marranitos? Y realmente no es algo agradable. Y después de haber estado en su casa, de haber decidido tomar su vida y manejar a su antojo, el padre no se lo prohibió.
El padre le dijo: listo, aquí tienes tu dinero. Gracias por dejarme con vida. Y se fue. Pero nunca le prohibió nada. Y lo dejó salir, lo dejó ir. Y este muchacho empezó a sufrir. Y sabes, muchas veces nosotros insistimos a Dios para que nos dé algo en particular. Y lo cansamos y lo cansamos y lo cansamos hasta que el Señor tal vez diga: bueno, tenga pues, pero después me cuenta cómo le va. Porque no queremos muchas veces hacer las cosas en el orden de Dios. Queremos tomar atajos y hacer las cosas que nuestra carne quiere hacer. Vamos al 16. El joven llegó a tener tanta, ¿qué? Hambre, que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos, le parecían buenas para comer. La algarroba de allá de Israel, de esa tierra, es similar a la de aquí, la que llamamos, ¿cómo se llama aquí en Colombia? Le dicen pecueca. ¿Cómo huele rico que? Y bueno, uno la ha comido y listo, no es que sepa mal del todo, pero ¿era lo que él estaba acostumbrado a comer en la casa de su padre? No, era comida de cerdos, menospreciada. Y dice que llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie, ¿qué? Le dio nada. Y yo recuerdo cuando nosotros estábamos sin Dios, que hubo situaciones prácticamente de aguantar hambre. Y muchas veces nos decían: mira, ustedes necesitan acercarse a Dios. Amigos que iban por ahí, que eran creyentes. Y nosotros le decíamos: no, es que nosotros no necesitamos a Dios. Necesitamos es plata. Porque yo con Dios no puedo ir a pagar las facturas y a pagar los créditos. Qué vergüenza. Pero era lo que había en nuestros corazones porque no conocíamos a Dios. Y Dios permite que nosotros vivamos muchas veces situaciones difíciles porque Él quiere también probar nuestra fidelidad a Él. En este caso fue una rebeldía en la que se fue, hizo lo que quiso y se encontró con esta situación. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, él como que cayó en cuenta, mejor dicho, él salió desde la casa de su padre, pidió la herencia, ¿estaba en uso de razón? ¿Cierto que no? Dice que no tenían, estaba fuera de la razón, porque dice que finalmente entró en razón. Y se dijo a sí mismo: en casa donde mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Fue necesario llegar a ese punto para que él pudiera reconocer quién era su padre y volver a su casa. Y dice en el 18: volveré a la casa de mi padre y le diré. Mire que él volvió primero en sí. A veces volvemos en no, porque no reaccionamos frente a las situaciones que vivimos. Pero dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese tiempo el espejo no era como el de ahora, pero yo creo que él hacía ensayos de cómo le iba a decir al papá. Pero en su corazón, desde que estaba allí, él ya había reconocido y entró en razón de que había pecado contra el Padre. Y dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Hasta ahí él solamente estaba haciendo un ensayo. Hasta ahí él había entrado en razón y había dicho: ¿yo qué hice? Me fui, ofendí a mi padre, me traje la ofrenda, la herencia que me entregó, me la malgasté. Ahora estoy tirado porque no supe hacer lo que debía haber hecho. Pero ya en su corazón se había arrepentido. Y había planeado cómo le iba a decir al papá.
y le iba a decir, ya no soy digno de ti. ¿Sabes? Al principio él se sentía digno de ser hijo o no. Tan digno que hasta al papá le pidió su herencia. Y no le importó que todavía no hubiera muerto para casi que decirle, muérete porque necesito mi herencia. Y en su corazón reacciona y dice, no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y dice, entonces, en el 20, regresó a la casa de su padre. Yo creo que plata para loción no tenía, ni para un buen baño, ni para unas buenas vestiduras. ¿Cierto? Y después de estar cuidando cerdos, yo creo que ya olía a cerdo. ¿Cierto? Y dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. ¿Por qué será que el padre lo vio llegar? Porque siempre lo estaba esperando. Estaba esperando el momento que ese hijo reaccionara y volviera sus ojos al padre. Y yo recuerdo cuando nosotros vivimos tanta situación tan profunda de escasez, de tan difícil, yo me imagino cómo Dios nos observaba desde el cielo y nos decía, todavía les falta, todavía les falta. Él quisiera y hubiera querido meter su mano y hacer algo para que supliéramos la necesidad. Pero él decía, si lo hago ahora, me voy a tirar la obra que tengo planeada para ellos. Y tú no te puedes desesperar, porque Dios tiene un propósito con tu vida, con cada uno de nosotros, y no te puedes apegar solamente a tus anhelos, sino a lo que Dios quiere y buscar qué es lo que Él quiere para ti. Y Dios, como con el pueblo de Israel, les permitió el exilio, les permitió el sufrimiento, pero con el único propósito que se arrepintieran y volvieran a Él. Y eso pasó con este joven. Y dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor. ¿Y de qué? ¿Será que usted y yo estaríamos llenos de amor y compasión o enojados porque se fue el berraquito y se llevó la herencia y se la malgastó? ¿Cierto que no? Nosotros no haríamos eso. Pero Dios, el Padre allí, que es la tipología del Padre, dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, no importando cómo olía. Y dice que y los besos que ellos se daban, ¿dónde se los daban? Normalmente él le besaba el cuello, el más sudadito, ¿cierto? Pero sabes, Dios conoce tu situación y mi situación. Y Dios sabe que vives, que estás, por lo que estás pasando. Él te ama. Él te ama y no le importa en el momento que te encuentra. Pero cuando Él te trae, te abraza y te besa, no quiere dejarte de la misma manera. 21. Y dice, y su hijo le dijo lo que había ensayado, ¿cierto? Mira que él se presentó al Padre, pero ya previamente en su corazón ya estaba en paz con Dios. Ya estaba en paz con su Padre. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llamen. Mira, cuando tú y yo reconocemos que no somos dignos de ser llamados su hijo, pero por su gracia lo hace, es cuando realmente Dios nos levanta y nos pone en alto. No cuando nosotros nos sentimos dignos de merecernos todo lo que Él debería darnos. Y dice en el 22, sin embargo, Él le dijo, Padre, dame trabajo como cualquier jornalero, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y sabes, cuando tú y yo, siendo hijos de Dios, reconocemos que no somos dignos de ser llamados sus hijos, es cuando realmente nos humillamos y Él viene y nos abraza con su gracia, nos perdona y nos sienta a la diestra de Jesús mismo. Y dice, y sin embargo su padre dijo a los sirvientes, rápido,
traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y llega el padre, lo recibe como estaba, lo perdona, porque incluso ya lo estaba esperando y lo había perdonado, aún desde el mismo momento que salió de la casa. Pero él sabía que él iba a volver en algún momento, y por eso lo esperaba allí. No más que en el balconcito de la casa se podía ver hasta lejos. Tanto así que él mismo dice que salió a encontrarse con él. No dijo, ay, ahí viene yo me escondo, no, salió adelante y le hizo cambiar, ¿qué? Su vestido. Le puso un anillo que significa autoridad. Le restituyó su lugar de hijo. Y dice que le puso, ¿qué? Sandalias para sus pies. Vistió sus pies porque estaba descalzo, sin ropa, sin talco, sin desodorante, con aromatizante de cerdo. ¿Te imaginas cómo llegó? Y sabes, esa es la condición en la que tú y yo llegamos, porque Dios, salimos de Él, nos dio la vida, nos pone en un lugar, en algún lado, y nosotros muchas veces decidimos tirarnos nuestra vida y hacer cuantas cosas, pero Él en su misericordia nos recoge, nos abraza, nos besa, nos viste y nos vuelve a dar su lugar. ¿Alguien ha vivido eso? Y eso es lo que tenemos que agradecer, porque a pesar de lo que hicimos, a pesar de todo lo que hemos rodado y lo que vivimos que no debimos haber vivido, Dios nos recogió con su amor, porque reconocimos nuestra maldad. Versículo 23. ¿Y qué más? No solo le puso el vestido, sino que sufrió el ternerito, ¿cierto? Y dice, maten el ternero que hemos engordado. Sabes, en la mente y en el corazón del padre estaba preparado ese momento para cuando ese hijo volviera. Y si tú eres ese hijo que aún está afuera, yo te digo, Dios te está preparando y está engordando el ternero, porque Él va a hacer fiesta cuando tú decidas volver a su casa. Cuando decidas abandonar tu vida a tu antojo y a tu manera y puedas venir a humillarte delante de Él. Y dice, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. ¿Cómo se celebra? ¿Qué se hace en una fiesta? Se disfruta, se comparte y y se come, ¿cierto? Siguiente versículo 24. Porque este hijo mío estaba, ¿qué? Muerto. Sabes, tú y yo, cuando no hemos venido a Cristo, somos muertos vivientes. Y la tierra está llena de muertos vivientes y nosotros hacíamos parte de esos muertos vivientes. ¿Por qué? Porque un muerto viviente es aquel que está muerto espiritualmente y no tendrá vida eterna, sino eterna condenación. Y Dios nos rescató, tendió su mano para salvarnos. Y dice, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Imagina la fiesta ahí. La música, el compartir, la alegría de los siervos, del papá, la mamá, tal vez las hermanas, no sé. Aunque dice que eran 2 hijos, pero puede ser que eran solo los 2 varones, celebrando. Pero hay otra cara de la moneda. ¿Este es el hijo, la oveja blanca o la oveja negra? Es la oveja negra. Y de la historia, no sé si de pronto seamos esa oveja, pero vamos a ver la otra parte del otro hijo. Y dice en el 25, este era el hijo bueno, ¿cierto? El hijo juicioso, el hijo que no abandonaba al papá, el hijo que no deseaba que muriera, pero que igual, como dice en el versículo 11, ¿le tocó herencia o no? Sí, dice que el papá les repartió la herencia. Les repartió su parte a los 2, solo que el pequeño
se fue a recorrer el mundo. Y dice, y mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa. ¿Se puso feliz porque había fiesta en la casa? No. Vamos a ver qué dice el 26. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Cuál es la furrusca que armaron ahí en la casa? ¿Qué pasó? ¿Por qué están celebrando? ¿Por qué se oye fiesta, tambores, flautas? Huele hasta bueno. Y le dijo el sirviente, tu hermano ha vuelto. Ay, qué alegría, mi hermano, por fin. Volvió mi hermano. Le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Tal vez tú ya has sido rescatado, pero llega el momento donde viene otro hermano que viene apenas saliendo de alimentar los cerdos y llega y se sienta a tu lado. Y tu corazón tienes que mirar si realmente hay alegría porque tu hermano que estaba perdido ha vuelto, o te fastidia porque aún huele a porqueriza. Y a veces hemos sido los que nos fuimos y cuando volvemos ya nos sentimos de mejor familia, ¿cierto? Ya nos sentimos, no, es que yo soy muy cristiano, es que yo soy mejor que aquel, es que es un carnal, un pecador, yo soy un santo apartado. Y dice, y tu hermano ha vuelto y le dijo, y el padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. 28. El hermano mayor se llenó de alegría. Leí mal. Se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Hijo, por favor, ¿qué es esa actitud? 29. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Póngale 0. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y me traía la imagen como cuando alguien llega nuevo, aprende, se arrepiente y empieza a vivir ese gozo y esa alegría. Y ves que salta, que cambia, que es una persona diferente. Pero el hermano mayor, ¿y este que le picó? Se ve como ridículo, ¿no? Qué oso. Porque muchas veces como hermanos mayores nos quejamos y decimos, Señor, es que yo he obedecido mucho, pero ¿por qué lo bendices a él? Y yo aquí sigo en las mismas. Yo te he obedecido, he trabajado como un burro, no falto a la iglesia, aunque me duerma, pero voy. Y dice, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Tú crees que a él había que darle un cabrito? Para poder comerse un cabrito con sus amigos. ¿Tenía con qué hacerlo o no? Claro, tenía 2 veces más que la que se gastó el otro. Pero ahí es donde Dios me hablaba, decía, tenemos que revisar nuestros corazones. Porque a veces somos los hermanos mayores que estamos sentados en la iglesia y nos sentimos mejores que el otro, cuando debemos alegrarnos porque el hermano que estaba perdido ha venido a la vida. 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, mira cómo le dice el hijo mayor al papá, regresémoslo para no perder el ídolo. Dice, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Le dolió ese ternero. Yo creo que él lo estaba engordando para él. ¿Sabes? Porque a veces pensamos y esperamos que Dios nos bendiga, pero si nosotros no estamos alegres por lo que le pasa al hermano, difícilmente vamos a recibir esas bendiciones.
Porque no podemos ser egoístas, debemos amar, debemos ayudar, debemos interceder, no meramente quedarnos en el juicio, sino ayudar a aquellos que tienen dificultad, a aquellos hermanitos que tienen debilidad en ciertas áreas. Y mira cómo le restriegan la cara el pecado ¿a quién? Del hermano menor, y le dice, mira, se gastó tu dinero, ¿cierto? Después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. 31. Su padre le dijo, mira, querido hijo, y así nos explica el Señor, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. 32. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y muchas veces nosotros hemos podido pasar años y años en una iglesia calentando la silla, pero no disfrutando de ese Padre amoroso, no viviendo bajo ese amor y esa cobertura de Dios. Y nos parece hasta extraño cuando llega alguien que lleva menos tiempo que nosotros, que sí la tomó en serio, que sí entendió, y Dios lo empieza a poner en alto. Porque la palabra dice también que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. No es solo en los ascensores, porque usted entra de primero, sale de último, y si entra de último, sale de primero, ¿cierto? Es algo así parecido. Y me cuestionaba mucho esta parte, este pasaje, porque muchas veces nos hemos centrado únicamente en el hijo que se perdió, pero el llamado es para el hijo que se queda en casa. Ese hijo que somos tú y yo, que nos sentimos mejor que los otros, y que aún estando en la iglesia no disfrutamos, estando en la casa del Padre, tenemos una mala relación con el Padre. ¿Cuándo le dijo en algún momento al Padre, Padre, me das un cabrito que quiero hacer esta fiesta con mis amigos? ¿Cuándo tuvo comuniones para expresar y comunicarle al papá aquello que necesitaba o aquello que quería? Si lo hubiera hecho, lo hubiera tenido, pero nunca lo hizo. Y quiero que vamos a Mateo 20, 11, 12. Y dice en el 11, cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Y muchas veces reclamamos cosas de Dios, nos quejamos de haberle servido, de haber trabajado como burros, según nosotros, y no habernos negado a nada que nos dijera. Pero muchas veces lo hemos hecho de una forma religiosa o de una forma como si estuviéramos obligados, cuando debe ser por amor que debemos hacerlo. Y nos quejamos, dijimos, no, es que nosotros hoy aguantamos el calor del día, el trabajo duro, porque este de ahora que llega va a tener las mismas bendiciones o más bendiciones. Y eso depende de quién, del Padre y de tu comunión, del arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en la iglesia y conociendo de Dios, pero no nos hemos arrepentido? Y sientes que Dios te ha perdonado tan poco, que eres como tan bueno, o que somos tan buenos. Y yo les recordaba una vez que les hablaba y les enseñaba y les decía que cuando yo era joven, fui un joven que mis papás me cuidaron mucho. Y en el tiempo pues de que yo era joven, hace muy poquito, pero eso fue por allá como en el 85, que yo tenía cerca de 14, 15, bueno, por esos lados. Y me cuidaban demasiado, aún más que los de esa época. Yo no podía salir, no podía ir a reuniones. Estaba en un grupo de jóvenes cristianos que iba a una iglesia desde los 14 años. Pero aún cuando había que ir a alguna reunión, yo a las 10 tenía que estar ya
en la casa y me cuidaron bastante, pero eso gracias a Dios, porque si no me hubiera perdido más de lo que me llegué a perder. Y a veces uno piensa que le están exigiendo mucho o que Dios pide mucho, cuando simplemente está pidiendo que nuestro amor y nuestra entrega esté dedicada a Él. Y quiero que miremos por último este versículo de Lucas 7. Lucas 7, 47, y dice el 7:47. Está hablando el pasaje de la mujer que se entró cuando Jesús estaba en la casa, una casa con los fariseos, y le derramó, le quebró el perfume de alabastro en los pies de Jesús. Era una mujer que era pecadora, tenía mala fama, y entró a una reunión donde estaba Jesús con los fariseos, pero estaba agradecida porque sentía el perdón y el amor de Jesús en su vida. Y dice, te digo que sus pecados, que son, ¿cuántos? Muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y yo recuerdo cuando yo estaba entonces joven, que le estaba comentando ahora, yo me sentía, como había sido tan cuidado y yo había conocido un poco de Jesús desde los 14 años, yo sentía que yo era como parecido a Jesús. Lejos de tentación, lejos de pecado sin inmoralidad, pues no salía ni a nada, no bebía, no hacía nada de lo que normalmente el mundo hacía. Y cuando yo empecé a conocer acerca de Dios, aunque conocí, para mí fui como simpatizante del Evangelio por muchos años, hasta los 42 años, que vine a nacer de nuevo. Después de estar conociendo de la palabra, conociendo de Dios, ¿sabes? Porque yo en mi corazón sentía que era bueno. Me sentía como el hijo que estaba en casa. Pero cuando tú te sientes y entras en razón y te das cuenta que eres el hijo que se perdió, es cuando realmente hay un cambio en nuestra vida. Y fue necesario que después Dios me permitiera conocer y revolcarme en lo más bajo del pecado, porque fui muy bueno para pecar, para hacer lo malo. Y Dios me llama y yo puedo reconocer mi pecado y decirle, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y solo cuando tú hagas eso y reconozcas que no eres digno, es donde Él te empieza a ser digno de su presencia. Antes no. Tal vez eres muy joven y tal vez de pronto sientes que es que tú no has hecho tantas cosas. Es más, pides, porque en el fondo del corazón la carne pide, quiero conocer más para ver qué hay en el mundo, cuando Dios te está librando y guardando. Y tal vez en tu proceso, en algún momento, toque pasar por eso, para que realmente se complete y se cumpla ese versículo en tu vida. Que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y esa es la posición en la que tú y yo debemos ponernos, debemos sentirnos. Haciendo el resumen de esta parte, tú y yo somos como la imagen de Dios que camina en medio de tu familia, que camina en medio de ¿qué? De tu trabajo. Y hay mucha gente que no ha conocido a Dios. Y lo más parecido a Dios que podría conocer somos nosotros. Pero cuando nos conocen, desdibujamos totalmente la imagen de Dios. Esa frasecita que te la explico bien, y dice, lo más cerca que algunas personas han estado de conocer a Dios es cuando se acercan a ti. Es la única oportunidad y aún esa oportunidad no se las damos, ¿cierto? Aún no se las damos. Y somos el gancho, el anzuelo para que esas personas
puedan ver en nosotros un reflejo de Dios y y digan, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero comer, yo quiero vivir, quiero sentir lo que esa persona hace. Me gusta cómo hace, cómo se comporta, cómo es de buen genio siempre, cómo está alegre, tiene gozo, cómo irradia paz, benignidad. Eso es lo que engancha y Dios nos quiere utilizar para atraer a sus hijos. Y a veces arruinamos ese anzuelo que Dios quiere poner, que somos nosotros mismos, arrepentidos, humillados, para servirle a Él. Y había otro textico que dice, mucha gente no se acerca a Dios por el mal testimonio que ven nosotros, y más aún sabiendo que profesamos seguir a Dios. Somos nosotros ese freno para que otros conozcan a nuestro papá. Y tenemos que preguntarnos, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir siendo ese freno para que otros hermanos vuelvan a casa? ¿Estamos? Te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí, dice la palabra, cuando ores, cerrada la puerta, entra en tu aposento. Y sabes, las ventanas de nuestro corazón, de nuestra vida, son nuestros ojos, nuestros oídos. Y yo te invito a que en este momento cierres las ventanas y entres en tu aposento interno. Y que le digas, oh Señor, hoy te pido que con tu palabra, Señor, tú remuevas y muestres qué hijo soy yo, Señor. Dile, muéstrame, Padre, si tal vez ya he reconocido y he entrado en razón. Dile, solamente tú y Él pueden saberlo. Dile, Señor, muéstrame si soy el hermano mayor o soy el hermano menor. Solamente tú, oh Dios, conoces mi corazón. Exprésale ese anhelo de amarlo por lo mucho que te ha perdonado. Y toma la decisión hoy de volver a casa, o si sientes que ya estás en casa, renovar tu relación con tu Padre. Contarle esos anhelos, esos deseos de compartir con Él, de festejar, no solamente ver que oras, que lees la palabra como si fuera que estuvieras cumpliendo trabajo obligado. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Porque a veces nos ponemos en el papel de jueces cuando nuestro papel es de intercesores, Señor. Cuando aquel que aún está apenas saliendo es igual cuando yo estuve saliendo de tanta maldad de la cual tú ya me has perdonado, Señor. Enséñame a amar, enséñame a alegrarme por aquellos nuevos hermanitos que tú traes a tu casa, Señor. Padre, yo te doy gracias, te bendigo, te exalto. Te pido que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo ministrando cada corazón, ministrando al interior de nuestra alma, transformando nuestra vida.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.